Hay algo que me parece muy curioso cuando hablamos de invertir, especialmente cuando hablamos de criptomonedas. Muchas veces pensamos que el momento más peligroso es cuando decidimos comprar. Y sí, evidentemente, una mala compra puede hacernos perder dinero, pero con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces el verdadero problema aparece después de haber comprado. Porque mientras todo está subiendo, es muy fácil sentirse seguro. Vemos que nuestra inversión está subiendo y es muy fácil pensar que tomamos una buena decisión, que sabíamos que iba a subir, que quizá debimos de haber comprado más. Pero después llega algo que inevitablemente ocurre en cualquier mercado, una caída. Y es ahí donde realmente descubrimos si teníamos una estrategia o simplemente estábamos siguiendo nuestras emociones. Porque cuando el precio empieza a bajar, nuestra percepción cambia completamente. Lo que ayer parecía una excelente oportunidad, hoy puede parecernos un terrible error. Y ahí es donde muchas personas terminan haciendo algo que puede resultar muy costoso, comprar caro y vender barato. Y justamente de eso quiero hablarles el día de hoy, pero no solamente desde la teoría. Quiero hablarte desde algo que yo viví cuando comencé a involucrarme en Bitcoin. Así que sin más, comencemos. La semana pasada hablamos del FOMO y de cómo yo llegué a interesarme en las criptomonedas, porque veía muchas personas que estaban ganando muchísimo dinero. Pero imagina que finalmente das el paso, investigas, encuentras un exchange, compras y ahora tienes Bitcoin en tu cartera. En ese momento todo parece emocionante, pero después el mercado hace lo que siempre hace, se mueve y no necesariamente hacia arriba. Supongamos que compraste algo porque estaba en $60,000. Sube a 65,000 y estás feliz. Después llega a los 70,000 y piensas, debí de haber comprado más, pero de repente baja a 60,000, después a 55,000, después a 50,000 y ahora ya no estás pensando en cuánto podrías ganar. Ahora estás pensando, ¿y si sigue cayendo? ¿Y si pierdo todo? ¿Será que me equivoqué? Y ahí ocurre algo muy interesante. El precio es exactamente el mismo activo que compraste, pero tú ya no lo ves de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora tienes dinero dentro. Y cuando nuestro dinero está en juego, nuestras emociones cambian completamente. Y esto no te lo cuento solamente porque lo haya leído en un libro. Yo lo viví. Cuando comencé a investigar de Bitcoin, tuve diferentes experiencias. Primero me encontré con personas que me ofrecían comprar Bitcoin por mí, si les depositaba dinero. Afortunadamente no caí en esas estafas. Después seguí investigando y encontré los exchanges, donde podía comprar directamente. Y finalmente terminé teniendo Bitcoin. Pero después llegó una corrección. En ese momento tuve un problema que probablemente muchas personas han vivido. No tenía un plan. Además, recibí un asesoramiento que terminó influyendo en mi decisión. Me hicieron pensar que Bitcoin probablemente no iba a funcionar y cuando vi caer el precio, terminé vendiendo. En ese momento pensé que estaba tomando una decisión racional, pero ahora, viendo todo con distancia, me doy cuenta de que realmente no tenía definido desde el principio qué estaba haciendo. No tenía una estrategia clara, no había definido qué esperaba de mi inversión, no había establecido qué haría si el precio bajaba y tampoco había definido bajo qué circunstancias tendría sentido vender. Así que cuando llegó la incertidumbre, improvisé. Y cuando improvisamos con nuestro dinero, es muy fácil que nuestras emociones tomen el control. Y aquí entra otro punto que considero muy importante. Muchas personas entran a una criptomoneda porque alguien se las recomendó. Compra esta va a subir. Esta es la próxima Bitcoin. Y quiero ser muy claro con esto. Una recomendación no necesariamente es mala. Alguien puede recomendarte un activo y puede terminar siendo una excelente inversión. El problema aparece cuando esa recomendación es todo nuestro análisis. Porque si compro solamente porque otra persona me dijo que comprara,
¿Qué voy a hacer cuando el precio caiga? Probablemente voy a volver con esa persona y preguntarle qué es lo que hago. Y si esa persona ya no responde, ¿qué hago entonces? Ese es el verdadero problema. No conocemos el activo, no sabemos por qué lo compramos, no sabemos qué esperamos de él y tampoco sabemos qué tendría que suceder para aceptar que nuestra idea estaba equivocada. Por eso creo que una recomendación puede ser el inicio de una investigación, pero nunca debería sustituir nuestro propio análisis. Y aquí llegamos a la parte que para mí cambia completamente la forma de invertir, el plan, porque el plan no está hecho para decirnos exactamente qué va a hacer el mercado. Eso es imposible. El plan está hecho para decirnos qué vamos a hacer nosotros dependiendo de lo que ocurra. Antes de comprar, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué estoy comprando este activo? ¿Qué estoy esperando que suceda? ¿Qué riesgo estoy aceptando? ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a perder? ¿Qué tendría que pasar para que mi idea deje de tener sentido? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer si el precio baja? Porque es muy fácil responder estas preguntas cuando Bitcoin está subiendo. Lo difícil es responderlas cuando estamos viendo nuestro dinero disminuir. Y por eso el plan debe hacerse antes de entrar, no cuando ya estamos asustados. Pero aquí también quiero hacerte una aclaración. Tener un plan no significa que vayamos a ganar. No existe una estrategia que tenga garantizado el éxito. Puedes hacer un análisis correcto y perder. Puedes tener una buena entrada y el mercado cambia. Puedes hacer una operación perfectamente ejecutada y terminas con una pérdida. Eso forma parte de invertir y hacer trading. La diferencia está en cómo enfrentamos esas pérdidas. Si no tenemos un plan, una pérdida puede convertirse en miedo. El miedo puede llevarnos a vender impulsivamente. Después aparece el arrepentimiento y el arrepentimiento puede llevarnos a volver a entrar sin pensar. Pero si tenemos un plan y una buena gestión del riesgo, una pérdida puede simplemente ser eso, una pérdida. No tiene que convertirse en una cadena de malas decisiones. No necesitas adivinar el mercado. Y creo que esta es una de las cosas más importantes que quiero transmitir en esta serie. Durante mucho tiempo pensé que para ganar en el mercado tenía que saber qué iba a pasar, que tenía que encontrar la moneda que iba a subir, que tenía que encontrar el mercado perfecto para entrar. Pero con el tiempo entendí que eso realmente no es necesario. No necesitamos saber exactamente qué va a pasar. Necesitamos saber qué vamos a hacer si pasa una cosa u otra. Si sube, ¿qué hacemos? Si baja, ¿qué hacemos? Si nuestra tesis sigue funcionando, ¿qué hacemos? Y si deja de funcionar, ¿qué hacemos? Eso es mucho más realista que intentar adivinar el futuro. Cuando recuerdo aquella época en la que vendí Bitcoin durante una corrección, hay algo que ahora veo muy claramente. Quizá mi mayor error no fue haber vendido, porque dependiendo de la situación, vender puede ser una decisión correcta. El verdadero problema fue que no sabía por qué estaba vendiendo, y creo que esa es una diferencia enorme. No es lo mismo decir, estoy vendiendo porque mi tesis cambió, que decir, estoy vendiendo porque tengo miedo. La acción puede ser exactamente la misma, pero la razón es completamente diferente. Y eso es lo que quiero que aprendamos. No se trata de eliminar las emociones. Somos seres humanos y vamos a sentir miedo, emociones, ansiedad, entusiasmo y arrepentimiento. Se trata de no permitir que esas emociones sean las que tomen nuestras decisiones financieras. Así que si estás pensando entrar en Bitcoin, en otra criptomoneda o incluso en cualquier otro activo, antes de pensar cuánto puedes ganar, piensa cuánto estás dispuesto a arriesgar. Antes de preguntarte cuánto puedes subir, pregúntate por qué estás comprando. Antes de escuchar a alguien decirte qué comprar, investiga por tu cuenta y antes de poner tu dinero, haz tu plan. Porque cuando el mercado está tranquilo, cualquiera puede sentirse disciplinado. La verdadera prueba llega cuando el precio cae. Ahí es donde descubres si realmente tienes una estrategia o simplemente estabas siguiendo tus emociones. Yo todavía sigo aprendiendo y justamente por eso decidí hacer esta serie.
no para decirte que tengo todas las respuestas, sino para compartir lo que he aprendido, incluyendo mis errores. Porque si algo me hubiera ayudado cuando comencé, habría sido entender que el mercado no necesita que yo tenga la razón. Necesito tener un plan para cuando esté equivocado. Y quizá esa sea la diferencia entre entrar al mercado esperando tener suerte y entrar sabiendo cuánto estás dispuesto a arriesgar. Yo soy Carlos Corona y esto es La Bitácora de la Riqueza. Nos vemos el próximo miércoles. Y recuerda, solo debes dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.